tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una dosis más de agricultura. El día de hoy nos acompaña un gran ingeniero, él es un gran colaborador, se llama René Juárez. René, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por aceptar la invitación, René. Muchas gracias, Fernando. Ya tenemos un rato sin generar contenido en conjunto. Pues nosotros estamos en el campo generando nuestra parte y pues un gusto colaborar con ustedes. De verdad que pues los caminos a veces se entrecruzan y hoy pues nos han traído de vuelta aquí. René, platícanos cuál es el tema que vamos a abordar el día de hoy. ¿Qué nos vienes a compartir? Bueno, el día de hoy vamos a compartir básicamente el tema va a ser referente a productos que conocemos como inmunopotencializadores, que refieren básicamente al sistema inmunológico de la planta, cómo podemos mejorar esta parte para lograr de cierta manera, o más bien dirigido a incrementar los rendimientos a través de ciertos procesos metabólicos que tenemos en la planta. La pregunta obligada, ¿hay alguna similitud entre el sistema inmunológico de una planta con el de un ser humano? Sin duda, sí, tenemos que partir del principio de que como todo ser vivo, los principios fisiológicos compartimos tanto las plantas como los animales, como los seres humanos. En general son muchas las características que compartimos y tienen muchísimo que ver. En el transcurso de cómo abordemos el tema vamos a ir viendo cuáles son esas similitudes muy interesantes que tenemos entre plantas, seres humanos y los animales. En relación a lo que es el sistema inmunológico, ¿cómo las activan las enfermedades? ¿Cómo las activan los patógenos? Y fíjate, hay un principio básico de la relación planta-patógeno, donde con la presencia de los patógenos, las plantas empiezan a generar ciertos procesos para su defensa. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros tenemos la presencia de un patógeno o de una plaga, la planta por sí misma puede llegar a defenderse y lo puede hacer efectivamente. Sí, fíjate que un tema también muy específico que refiere a las cuestiones de inmunológicos de las plantas es donde hacemos uso de los que llamamos inductores de resistencia, que comparando las similitudes con los seres humanos es como cuando nosotros nos ponen una vacuna. Cuando estamos niños nos llevan a que nos ponen una vacuna para que cuando nosotros estemos en contacto con cierto tipo de patógenos, nuestro cuerpo ya está preparado para defenderse, reconoce bien, perfectamente cuál es esa enfermedad y se defiende efectivamente. ¿Cada patógeno tiene una manera diferente de actuar sobre la planta? Es correcto, sí, o sea, ciertos patógenos tienen características o mecanismos muy específicos para invadir, para establecerse y sobre todo para afectar a nuestra planta. Hay patógenos que con su sola presencia pueden deteriorar el cultivo, pueden deteriorar las frutas, bajar la calidad o hacer que esa fruta que vamos a cosechar no pueda ser comercializada. Y en el peor de los casos, ¿cuál pudiera ser la afectación más grave que pudiera dejarnos algún patógeno? Pues una de las afectaciones más graves es cuando se presentan estas enfermedades, estas plagas, cuando, si hablamos en el caso específico de nuestra zona, un aguacate está en la última etapa, cercano a días o a meses de cosecharse. Esa es la etapa más crítica porque es cuando el productor ya tiene la inversión hecha, estamos cerca de cosechar, cerca de vender nuestro producto y esa es la etapa más crítica. En la zona también tenemos la presencia de las berries y en esa etapa donde estamos a un día, 2 días de cosechar, nos llega un hongo, una bacteria, nos llega una plaga que deteriora una zarzamora, una fresa, una frambuesa, un arándano. Es la parte donde más le duele al productor y yo creo que es la parte también específicamente donde hay que estar muy atentos como asesores y como que la gente que coadyuvamos en la agricultura en apoyo de los agricultores. En el caso de las enfermedades, ¿cuál es la estrategia también? ¿Cómo es que hacen equipo los agricultores con los ingenieros, con los asesores técnicos para hacerle frente a este problema? Esa es una muy buena pregunta, Fer. Fíjate que no estamos hablando específicamente de nuestra zona. A nivel nacional, yo creo que es importante identificar cuál es nuestra problemática. En este caso, tenemos lo que llamamos una agricultura reactiva. ¿A qué nos referimos con esto?
que básicamente atendemos los problemas, el ataque de una plaga, el ataque de una enfermedad, cuando tenemos, como bien se dice, el agua hasta el cuello, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que reaccionamos cuando tenemos ya la presencia de la plaga o de una enfermedad. Pero ¿cuál es la propuesta? Que esa es la parte interesante. La propuesta es que en vez de hacer una agricultura reactiva, hagamos una agricultura de prepararnos, ¿sí? Una agricultura donde tengamos que sea agricultura, digamos, agricultura preventiva. ¿A qué nos referimos con esto, Fer? Nos referimos a que antes sabemos en qué momento se van a presentar las enfermedades, sabemos qué condiciones son los que se necesitan para que se presenten las enfermedades o las plagas, en qué momento. Entonces, ¿por qué no prepararnos desde antes? Si sabemos que van a llegar, tenemos la posibilidad de prepararnos y hay tecnología que nos permite preparar nuestro cultivo para que cuando tengamos la presencia de las plagas o las enfermedades, la planta pueda resistir más y obviamente eso va a disminuir drásticamente la inversión que tengamos que hacer para controlar esos problemas tan fuertes, y a la vez hacemos que nuestros productos al final de cuentas sean con una mejor inocuidad y una mejor calidad. ¿Sí? Hablando también directamente, la parte que le importa al productor es mejorar e incrementar el rendimiento. ¿Sí? Claro, y es algo que va a agradecer el mercado, ¿no? Porque fruta con mejor aspecto, pues, obviamente está mejor pagado. Es correcto, sí, o sea, independientemente a lo mejor de que los mercados, tanto nacionales como internacionales, nos están exigiendo productos de mayor calidad, con mayor inocuidad, yo creo que también directamente el productor tiene que, y ese precisamente es el reto para nosotros, los que estamos apoyando al productor. El reto como asesores es que ahora más que nunca nos profesionalicemos nosotros como asesores para que la agricultura en general se haga de una manera más profesional. ¿Y eso con qué vamos a lograr con eso? Lo que vamos a lograr con eso es que al final de cuentas produzcamos productos de mejor calidad, pero también que por unidades de superficie tengamos un incremento en el rendimiento, y eso a la par obviamente lleva a mejorar la utilidad para el productor. Creo que es algo importante, René, lo que comentas, en tecnificar cada uno de nuestros procesos. En el caso, por ejemplo, del monitoreo, que ahorita lo comentas, a nivel de campo, el monitorear las plagas es sencillo, hay que tener una habilidad visual específica, pero en el caso de los patógenos, René, esos son un poco más complicados, ¿no? Sí, sin duda, o sea, a lo mejor físicamente es un poco más complicado identificar una enfermedad. Sin embargo, como yo comento con anterioridad, sabemos cuáles son las condiciones que van a generar la presencia, por decir. Sí, ahorita que estamos por entrar, por ejemplo, a la etapa de mucha humedad, cuando se llegan las lluvias en toda la zona aguacatera, en la zona de berres, sabemos que el incremento de la humedad va a generar las condiciones para que aparezca una plaga, o más bien una enfermedad que puede ser causada por hongos. Entonces podemos nosotros con anterioridad preparar la planta para que esté, válgase la redundancia, preparada en el momento que llegue ese problema. Una vez que este problema ya se hizo presente en el cultivo, ¿cuáles son las herramientas con las que cuenta el productor para empezar a atender el problema? Sí, fíjate que, bueno, en la actualidad pues ya tenemos muchas plataformas de tecnología que nos ayudan o nos permiten a que la planta esté mejor preparada, y vamos a insistir mucho en eso. Y básicamente, ¿cuál es la idea? Yo creo que vamos a estar aquí platicando continuamente, pero te puedo asegurar que dentro de 5, dentro de 10 años a lo mejor, esta parte en la que vamos a insistir, que es preparar, que ser preventivos con la cuestión de ataque a plagas y enfermedades, va a ser lo que va a regir el mercado. ¿A qué nos referimos con esto? O sea, no podemos estar con excesos de aplicaciones en el caso de pesticidas, no por satanizar los pesticidas. Los pesticidas nos permiten llevar a cabo la agricultura, nos permiten rescatar muchas veces nuestro rendimiento. Sin embargo, los mercados lo están exigiendo, y nosotros hoy por hoy tenemos que estar invirtiendo nuestro tiempo en generar conocimientos que se acerquen más a una agricultura pues, mucho más inocua. Entonces tú le apuestas al conocimiento de valor para que así mismo el productor aplique nuevas técnicas, genere estrategias y esté preparado para cuando las amenazas como las plagas, las enfermedades puedan afectar su
producción. Así es, sí, como comentamos, o sea, ese es un reto principalmente o en un principio para nosotros, los que estamos como asesores en el campo, ayudar para que el productor pues se profesionalice en la producción. ¿A qué nos referimos con esto? Que cada actividad que conlleve todas las etapas del cultivo se haga con todo el conocimiento. Si nosotros en cualquier cultivo nos referimos, partimos de que necesitamos fertilizantes, de que necesitamos algunos productos de aplicación foliar, tenemos que partir de que, por ejemplo, necesitamos saber qué contamos en el suelo para saber qué vamos a aplicar. Y desde ahí parte, nosotros como asesores tenemos que estar preparados para poder interpretar correctamente un análisis de suelo desde un principio para que le demos al productor las opciones y que él, en conjunto con los asesores, se tomen las mejores decisiones que a la par nos van a llevar a generar los mejores rendimientos. René, la verdad es que es bastante interesante lo que nos compartes. Bajo este escenario, ¿cuál es la perspectiva de AgroScience? Muy bien, Fernando. AgroScience lo que propone básicamente es que a través de una plataforma tecnológica, lo que nosotros proponemos es que tengamos la preparación de la planta para reducir los daños que nos producen los embates de plagas y enfermedades. Pero ¿cómo logramos con esto? Llegar a esto. Obviamente a través de una excelente nutrición. AgroScience lo que tiene en la plataforma de tecnología que manejamos son nutrientes altamente asimilables, ¿sí? Los mejores nutrientes y también complementado con vitaminas y aminoácidos hacen en conjunto un excelente producto. Sin embargo, a esto le anexamos, y ahí es donde radica la diferencia de los productos de AgroScience, le incrementamos con elicitores inmunológicos, que básicamente son sustancias, son nutrientes, son elementos que le permiten a la planta activar la genética que no está activa para poder llegar a defenderse, para activar correctamente su sistema inmunológico, ¿sí? Y además contamos también con inductores de resistencia, que como comentamos, los inductores de resistencia son básicamente vacunas que nosotros le aplicamos a la planta para generar un proceso dentro de ella para que empiece a defenderse, básicamente produciendo metabolitos secundarios. Esos metabolitos secundarios que conocemos como fitoalexinas, que son una gran variedad de sustancias que la planta misma genera para poder resistir contra plagas, contra enfermedades, etc. Y otro complemento que tienen los productos de AgroScience son los repelentes que le dan ese olor característico a nuestros productos, y básicamente lo que hacen es controlar, mantener a raya esas plagas. Con eso no estamos diciendo que vamos a hacer a un lado la aplicación de algún producto que nos ayude básicamente a controlar las plagas, sin embargo nos da ese margen de tiempo, ¿no? Y como último elemento tenemos la activación del canal fenilpropanoide, que esto es muy importante para todos los cultivos porque básicamente se refiere a las características organolépticas de nuestro fruto, de lo que vamos a vender nosotros. ¿A qué nos referimos con eso? Un buen color, el olor, el sabor, los grados Brix, la materia seca que nosotros tenemos que producir. Entonces, en conjunto, esta plataforma es lo que nosotros tenemos para que en la agricultura podamos iniciar a hacer, como comentamos, agricultura de prevención y no agricultura reactiva. Fíjate que me llamó mucho la atención, René, eso que comentas de las vacunas para las plantas. La verdad es que yo no me veo a un agricultor, a un ingeniero, aplicando una inyección como tal. Sí he visto algo relacionado con los fosfitos, pero pues, quisiera que ahondáramos un poquito más en el tema, cómo funciona y cuáles son los beneficios de utilizarlos. Muy bien, muchas gracias. Fíjate, el tema de fosfitos es un tema muy interesante porque, como comentamos, básicamente son vacunas que le aplicamos a las plantas. Y ahí lo vamos a dividir en dos partes. Uno es propiamente el fosfito. El fosfito viene, como su nombre lo dice, deriva del fósforo. Sin embargo, la planta puede utilizar el fósforo como nutriente y en este caso como un inductor de resistencia. ¿Cuál es la diferencia? Radica en lo siguiente. La planta, el fósforo, para poder metabolizarlo, necesita que ingrese a su sistema como en forma de fosfato. Y la diferencia con los fosfitos es principalmente el origen. El origen del fosfato regularmente viene del ácido fosfórico. Y en el caso de los fosfitos, el origen es el ácido fosforoso.
La diferencia químicamente es un oxígeno menos que tiene el fosfito. Entonces, al momento de ingresar a la planta, el fosfito lo identifica como una fuente de energía. Sin embargo, cuando está dentro de la planta, en el sistema, la planta no lo puede metabolizar, no lo puede desglosar para que ésta lo pueda utilizar como una fuente de nutriente. Entonces, lo canaliza a todas las partes, a través de xilema, a través de floema, lo distribuye hacia la parte aérea, hacia la raíz, hacia los tallos, y como en ninguna parte lo puede metabolizar en su sistema, entonces lo identifica como si fuera un patógeno. Entonces, cuando la planta lo identifica como si fuera un patógeno, aunque no le esté haciendo daño, la planta empieza a defenderse, genera ese sistema de defensa y empieza a producir los famosos pitolicinas, de los metabolitos secundarios que estamos hablando. Pues esto confiere dos características. Uno, que activa el sistema inmunológico de la planta, pero también que se convierte en un producto altamente sistémico, porque la misma planta lo desplaza de un lugar a otro de los sistemas. Entonces, como activa de la planta sin hacerle daño, por eso nosotros le llamamos que es la vacuna para las plantas, Y la otra característica es que nosotros lo complementamos con lo que llamamos los iones acompañantes. ¿A qué nos referimos con eso? De que nosotros le agregamos calcio, le agregamos potasio, le agregamos cobre, le agregamos fierro, magnesio y zinc, que son los 4 productos que tenemos, porque ese ion acompañante difiere por las etapas fenológicas o las etapas fisiológicas de la planta. Es decir, si nosotros tenemos un fosfito de cobre y sabemos que la presencia son de hongos, sabemos que el cobre por excelencia es un excelente fungicida. Si lo complementamos con un fosfito y la sistemicidad que le confiere el fosfito, entonces tenemos un excelente producto que la inducción de resistencia y el efecto mismo del cobre dentro de la planta le da una cuestión de completa protección. Si nos vamos a un ejemplo específico, en el estado de Michoacán, que estamos con la mayor zona aguacatera del país, es muy famosa la aplicación de cal y cobre. La famosa aplicación de cal y cobre, todo el mundo lo aplica. Los productores les gustaba porque a estas alturas no crees que es tan atractivo. En principio de ventas se aplicaba por la cuestión de reducción de costos. Actualmente ese ya no es un argumento, porque el incremento que han sufrido los insumos de cal y cobre pues ya lo tienen a la par de los productos sistémicos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es cuando nosotros hacemos una aplicación, por ejemplo, de cal y cobre, físicamente lo vemos, incluso vemos en las carreteras que pasamos, vemos pintados los aguacates de azul, eso quiere decir que hay cal y cobre ahí, o más bien esa es la característica principal del cobre. Sin embargo, eso no es algo del todo agradable para la planta. ¿A qué nos referimos con eso? Cuando está físicamente el producto ahí, está taponeando los estomas de la planta, quiere decir, hay menos transpiración, ahí se dificulta la respiración propia de la planta, y eso es un efecto de estrés para la planta. Y otra cuestión que hacemos ahí cuando aplicamos cal y cobre es, no por satanizar la aplicación, pero también incrementamos la resequedad. Y hay en estas etapas, por ejemplo, en las etapas de mucho calor, mucha resequedad, llegan los problemas como la araña roja le gusta mucho la resequedad. Entonces todos estos efectos negativos de alguna manera los evitamos al aplicar un fosfito de cobre. ¿Por qué? Porque hablamos de un producto altamente sistémico que no se queda ahí básicamente afuera físicamente, sino que ingresa al sistema de la planta. Esa es una diferencia. Y tenemos otras experiencias muy efectivas en la aplicación de los fosfitos en la finalización de productos como los blackberries. ¿Por qué? Porque también estamos hablando de productos que tienen 0 días de cosecha. ¿Qué quiere decir? Que son productos que básicamente lo puedes aplicar hoy y el día de mañana seguir cosechando, seguir cortando una zarzamora, seguir cortando la fresa, etc. Entonces, a grandes rasgos, eso es la característica que tienen los fosfitos como una vacuna para la planta. Y yo creo que al final hay que mencionar que una diferencia que hay con los humanos es que la planta no tiene esa característica de tener la resistencia a largo plazo. Por ejemplo, a un humano se le aplica la vacuna y toda su vida está protegida contra esos patógenos. A la planta hay que estarlo activando constantemente. Tenemos los datos de que se pueden, la activación se hace a 7, a 15, hasta 21 días. Entonces hay que repetir esas aplicaciones, sobre todo en las etapas que sabemos que vamos a tener una presencia de ciertos productos. No sé si pudieras comentarnos algunos casos de éxito que hayan tenido ustedes en la región,
en algún cultivo en específico, algo muy característico de algún producto que haya sido fundamental en el éxito de la cosecha de algún productor o que haya rescatado algún cultivo. Platícanos, René, cuéntanos. Muy bien, sí, no, Fernando, yo creo que ejemplos hay muchos para dar y yo creo que el principio fundamental están los productos, pero también están todas las decisiones que se toman, el manejo en general para los cultivos. Tenemos casos de éxito en aguacates, en berries, en mangos, en limones, en todos los cultivos de la zona, básicamente en todos los cultivos del país, ¿sí? Pero si pudiéramos hablar de algún ejemplo en específico, cuando nosotros hacemos aplicaciones en forma, cuando nosotros hacemos aplicaciones preventivas y hacemos activaciones y generamos una buena nutrición para que la planta tenga las mejores condiciones de desarrollo, podemos hablar de incrementos generales en el rendimiento. En el caso específico de aguacates, por ejemplo, tenemos datos y tenemos varios ejemplos donde si empezamos desde el manejo de las fertilizaciones, empezamos con las estimulaciones para que genere una buena floración y de esa floración pasamos una amarre excelente de fruta y evitamos la caída de la fruta durante los 10 meses que puede durar la fruta en el árbol. En el caso de aguacates, hemos llegado a tener incrementos en el rendimiento, que básicamente vamos de un 15 hasta un 30%. ¿De qué estamos hablando? ¿Sí? Estas son cuestiones básicas. Sin embargo, hay otras antecedentes donde hemos logrado duplicar las producciones, ¿sí? En general, a lo mejor, ahorita te miento de algún dato muy específico, pero sabemos que el promedio en el estado, en la zona aguacatera, tenemos un promedio muy bajo de producción. Y ese promedio se da porque a lo mejor las aplicaciones no son tan constantes y al final de cuentas cuando queremos aplicar ya tenemos un problema muy fuerte encima y eso nos incrementa mucho. Uno, el estrés de la planta ya es muy alto y eso baja drásticamente los rendimientos. Y nos vamos a otro cultivo, en el caso específico de las berries, ahí podemos referir que ya cuando el agricultor está en el proceso de la recolección de la fruta, podemos llegar a tener pérdidas de 15, de 20, de 30, de 40% de la fruta por daños específicos. Y si nosotros hablamos de cualquier producto de la plataforma de AgroScience, que hablamos por ejemplo de una aplicación de conjuntar aplicaciones de silicio, aplicaciones de fosfitos y aplicaciones de protección y una buena estimulación, podemos llegar a tener incrementos de esos 30-40%, que básicamente estamos evitando esas pérdidas y eso se tiene que reflejar en el bolsillo del productor con el incremento de su rendimiento. Bastante interesante, René. La verdad que has compartido un gran conocimiento de valor para nuestros amigos los agricultores. Espero en los comentarios nos puedan compartir todas sus dudas, sus inquietudes. Y pues nada, René, no sé si quisieras concluir con algunas palabras, con algunos tips, algunas recomendaciones para nuestros amigos agricultores. Sí, la verdad agradecerte la invitación y yo espero que esta no sea la última vez que nos veamos para compartir. Yo creo que hay muchos temas por tratar. Estamos nosotros con la disposición y con el compromiso de generar más información, de que a través de todos nuestros productos y toda la plataforma de tecnología que tenemos, lleguemos a lograr productos mucho más inocuos. Básicamente, ¿qué es lo que proponemos? Minimizar aplicaciones de pesticidas a la par de incrementar los rendimientos. Y estamos hablando de que AgroScience, ¿qué es lo que le propone al productor? Le proponemos al productor que con esa inversión que ellos ya hacen, estemos utilizando de una forma mucho más inteligente, de una forma la que la inversión se haga para que tengamos, sobre todo, reflejar mejores rendimientos, que eso a final de cuentas es lo que le interesa a los productores, ¿no? Entonces, pues, agradecerte la invitación, Fer, y pues recordarle a nuestros amigos que pues AgroScience está a la disposición con toda la plataforma tecnológica para que, como nuestro eslogan lo dice, ayudemos a cosechar mayores ganancias. René, muchísimas gracias y pues este espacio es de ustedes para que no solamente nos platiquen de las bondades de sus productos, sino también para que nuestros amigos agricultores se nutran de este conocimiento de valor que es valiosísimo para perfeccionar, para desarrollar nuevas prácticas con más precisión y pues, obviamente enfocadas a conseguir resultados de éxito.
Muy bien, muchas gracias. Contrario, gracias a ti. Y recuerden, amigos, estamos aquí en Una Dosis de Agricultura. No se lo pierdan. Proverdis TV, información de valor para tu cultivo.